Por homicidio en la cárcel. ¿Homicidio? Sí, llegué hace tiempo a la cárcel por homicidio. ¿Qué tiempo usted llegó a hacer por homicidio? Bueno, cuando yo caí preso por homicidio, yo caí preso y duré 7 años, pero en ese tiempo no fue la primera vez que yo había caído preso, porque desde que mi mamá me llevó a la correccional, Satanás me marcó con la prisión y el plan de arma de fuego. Después volví a caer preso por arma de fuego otra vez, y después fue que caí preso por homicidio. Y luego, la última vez que caí preso fue por droga, que me pusieron droga. La primera me pusieron 100 gramos de crack, la dirección, y me mandaron para Najayo, duré 5 años. Y la segunda vez me agarraron en Baní, y también duré 2 años en Baní, y duré 3 años en el 15 de Aso. Esa fue la última vez que yo estuve preso. Hey, sean bienvenidos a otro video más. Aquí nos encontramos con un pastor que en su vida pasada tuvo el mal camino y Dios lo transformó. Aquí nos encontramos con Vladi, el pastor. Buenas noches, Vladi. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo. ¿Cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. Vladi, yo quiero que tú me cuentes desde el principio de tu vida qué tú hacías y a qué tú te dedicabas. Bueno, primeramente yo quisiera, antes de entrar en lo que es el detalle del testimonio de la palabra, yo quiero leer un versículo de la palabra para así estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Así que podamos escuchar lo que la Biblia dice en el libro de Daniel. En su capítulo 4, versículo 2, dice la palabra, la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice que conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes cosas son sus señales y cuán potente es su maravilla, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Vladi, ¿a qué edad usted comenzó a andar en la calle? ¿A qué edad usted salió de su casa? ¿A qué usted se dedicaba? ¿A qué usted hacía? Bueno, en sentido, cuando yo comencé a vivir la vida, yo puedo dar testimonios ¿sabe? Cuando uno ya está creciendo, uno va escuchando los testimonios de la familia, de las cosas que han sucedido en la vida de uno, y hay una razón que, ¿sabe? Que yo he entendido por la palabra, después que tengo el conocimiento de lo que es la Biblia, de lo que es la revelación de Dios, después que yo tuve un encuentro con Dios verdaderamente, entonces fue que yo conocí la vida. ¿Entiendes? Entonces la razón es que cuando mi madre me tuvo en su vientre, entonces Satanás comenzó a perseguirme, como perseguía a Moisés, como persiguió a Jesús, aun cuando nacieron, cuando eran niños. Tú sabes que en el tiempo de Moisés, cuando Moisés nació, entonces el faraón mandó a matar a todos los niños porque sabía que había nacido un libertador. Cuando Jesús nació, entonces el rey Herodes mandó a matar a todos los niños también, porque había alguien que venía a libertar prácticamente no tanto el pueblo, sino la humanidad, porque Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, fue verdad. Entonces, como ya ese propósito era de Dios, tenía que cumplirse. Por esa razón, Jesucristo fue perseguido desde el principio de su nacimiento hasta que fue crucificado, ¿verdad que sí? Amén. Pero Él fue crucificado por nuestro pecado, ¿verdad? Por nuestras rebeliones, dice en Isaías 55. Pero lo que quiero decirte es que mi madre, cuando me tenía en la barriga, quiso abortarme muchas veces. Bebió pastillas, se golpeaba, ella tomaba té y un sinnúmero de cosas para que yo no pudiera venir a la vida, pero no era porque ella quería hacerlo, sino era porque estaba poseída por los demonios y había un espíritu de homicidio que me perseguía desde el vientre de mi madre para destruirme, para matarme. Pero eso era porque yo tenía una marca de Dios en mi vida. Yo estaba marcado de parte de Dios, como dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 1, que el Señor le dijo a Jeremías: desde el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, a los 10 años ya, yo comencé a correr la calle. En un sentido, yo vivía aquí en San Cristóbal con mi abuela, y un día yo rompí una vitrina de un colmado que había frente a mi casa. La vitrina estaba llena de dulces y yo la rompí con la hebilla. Entonces, al yo romper la vitrina, el vidrio dañó los dulces. Cuando los vidrios dañaron los dulces, entonces yo salí corriendo, porque yo no tenía el dinero para pagar la vitrina ni Claro. ¿Entiendes? Entonces esa causa me causó una persecución, porque ya para mí me estaban persiguiendo prácticamente, aunque no era así, pero en el sentido, un espíritu me golpeó, yo siendo un niño adolescente, en la adolescencia, y ahí entonces yo andaba como que me andaban persiguiendo, porque yo había rompido esa vitrina. O sea, te escapaste de tu casa. Me escapé de mi casa, de mi abuela, de en la casa paterna de mi padre. La mamá de mi papá era la que me tenía. Mi papá estaba en Estados Unidos. Entonces me fui para la capital, para Santo Domingo, donde la abuela mía, la mamá de mi madre. Y estando allí, entonces, yo recuerdo que un día me fui, ya estaba con mi madre, y cuando yo estaba con mi madre vivía con un hombre, yo tenía 10 años cuando eso. Y cuando era de 10 años ya, yo un día estuve defendiendo a mi mamá porque tenía un marido que ya tenía,
y él la estaba maltratando. Yo le dije a ella, dile a él que no te maltrate delante de mí, porque yo soy tu hijo, yo no soy un niño ya. Ya yo me siento que soy un hombre, porque ya yo andaba en la calle gobernándome prácticamente, ¿me entiendes? Y así, entonces yo le dije a él, dile a él que si te maltrata otra vez delante de mí, yo le voy a mochar la cabeza con un machete. O sea, ahí fue que cambió su vida, ahí fue que ya usted fue comenzando a coger la calle. Ya, entonces esa razón entonces me causó una persecución también por causa de mi madre. Porque entonces cuando las mujeres se enamoran es un problema en la vida. Las mujeres se enamoran de los hombres y cuando las mujeres se enamoran de los hombres es un problema porque tú sabes la situación. No escuchan a nadie. No, y no entienden nada. Entonces por esa razón ella quería matarme también entonces, porque yo quería defenderla. Y así yo tuve que salir corriendo y andando por la calle. Me junté con un grupo de jóvenes del barrio Capotillo, de Simón Bolívar. Y así andaba en un grupo siempre y haciendo cosas, tú sabes, que no estaban de acuerdo. Indebida, cosas malas. Cosas malas, sí, todo lo que era pecado. Nosotros hacíamos todo lo que era pecado. Entonces comenzábamos a fumar marihuana ya a los 10 años, en esas condiciones. Y de ahí corriendo la calle, en fin. En esos tiempos mi mamá me metió hasta preso. Yo conocí ya lo que era una corrupcional. ¿Qué edad usted duró preso? ¿Cuántos años usted duró preso? No, en ese tiempo yo te puedo decir que yo duré, no mucho, no me duré menos de un mes, pero ya era como menor, tú sabes, en una casa albergue. ¿Y por qué fue que usted cayó preso? No, porque mi mamá me dijo que yo la estaba amenazando, que yo la estaba amenazando de matarla en ese tiempo, porque yo quise defenderla solamente, porque el hombre la estaba maltratando a ella. Entonces ella, enamorada del hombre, quiso deshacerse de mí prácticamente, para quedarse con su hombre, ¿me entiendes? Y esa cosa me llevó a caer preso en un reformatorio, una casa albergue. Y así yo comencé a juntarme con esos jóvenes en la calle, que estaban atados igual que yo, por los demonios, con esa atadura. Y ahí comenzamos a juntarnos y a conocernos. Y comenzamos a delinquir por la calle siempre. Lo más malo que usted hizo en la calle, que usted se recuerda siempre. ¿No se acuerda usted de algo malo que usted hizo? Un tumbe, un robo, un golpe que le dio a alguien. No, yo tuve en una ocasión algunos problemas, tú sabes. Algunos problemas con alguna persona, siempre yo vivía en problemas, en esas situaciones, tú sabes. Yo tuve que llegué a caer preso también. Llegué a caer preso por homicidio en la cárcel. ¿Homicidio? Sí, llegué hace tiempo a la cárcel por homicidio. ¿Qué tiempo usted llegó a hacer por homicidio? Bueno, cuando yo caí preso por homicidio, yo caí preso y duré 7 años, pero en ese tiempo no fue la primera vez que yo había caído preso, porque desde que mi mamá me llevó a la correccional, Satanás me marcó con la prisión y el plan de Satanás era matarme en la cárcel. Después de eso yo viví casi la mitad de mi vida en la cárcel. La mitad de su vida en la cárcel. ¿Y algo, un amigo que usted se recuerde que anduvo con usted en la cárcel, que ahora mismo no se encuentra con vida quizá, o seguramente Dios le cambió la vida? ¿No tiene testimonio de él? No, hay muchas personas que han perdido la vida en la cárcel, ¿ves? Que estuvimos juntos y también hay algunos que están vivos, pero si yo te digo que la mayoría de los que están vivos porque son evangélicos, ¿entiendes? No vendió marihuana, no vendió droga, no vendió nada de eso. Usted, lo suyo fue por el problema con su mamá o por robo. ¿Por qué usted caía preso mayormente? Tenía muchos problemas con gente en la calle. ¿Por qué usted era así tan meneado? Bueno, yo te puedo decir, yo caí preso, primera vez caí preso por arma de fuego, después volví a caer preso por arma de fuego otra vez, y después fue que caí preso por homicidio, y luego la última vez que caí preso fue por droga, que me pusieron droga. La primera me pusieron 100 gramos de crack, la dirección, y me mandaron para Najayo, duré 5 años, y la segunda vez me agarraron en Baní, y también duré 2 años en Baní, y duré 3 años en el 15 de Aso. Esa fue la última vez que yo estuve preso, ¿entiendes? La última vez que usted cayó preso duró 7 años. No, la última vez que yo caí preso yo duré 5 años, 2 años en la cárcel de Baní y entonces duré 3 años en el 15 de Aso. Pero no tuvo ningún problema cuando usted estuvo preso con carceleros, usted no tuvo ningún problema con nadie. O sea, hizo sus 7 años normal, no le pasó nada con nadie, no peleó con nadie, nada de eso. No, sí, cuando yo caí preso, lo que yo hice los 7 años en la cárcel, eso fue en la fortaleza de San Cristóbal. Ajá. En la fortaleza de San Cristóbal yo tuve, como ya yo tenía 8 meses, yo tuve un problema con una persona que me hirió con un cuchillo por el pecho. Y ese le llamaban uno que llamaban el Bacanito de Villa Duarte. Él me dio un puntazo por el pecho, me arruñó por el cuello, me arruñó por un brazo con el cuchillo. Él tenía un cuchillo de recama, pero yo siempre lo usaba una sevillanita chiquita, ¿ves?
en la cárcel. Y de ahí a ese tiempo, a los 8 meses me trasladaron para la cárcel de Baní. Entonces, ahí tuvo más problemas. Sí, no, ahí siempre hay problemas porque yo siempre me mantenía, yo me mantenía en la cosa ilícita todo el tiempo. Yo me mantenía en la cárcel bregando con droga, vendiendo cuchillos, quitando la droga a la gente, mandando gente a quitar la droga, haciendo lío. Yo me mantenía en todo, donde quiera que yo estaba, era un problema, jugando dado, haciendo coca en el dado, ganando los cuartos a la gente, tú sabes, a terror, a la mala, con dado malo, todo eso, haciendo en la baraja, jugándole con 14 barajas a una gente, con 21 barajas, para robarle los cuartos prácticamente, porque esa es la vida que vivía la persona que estaba en el mundo. Tú sabes, cuando uno está atado, uno no hace cosas que uno quiere, si no es, dice el apóstol Pablo, que no hace lo que uno no hace lo que uno quiere, sino lo que uno no quiere, y cuando uno hace lo que uno no quiere, entonces no es uno que lo está haciendo, sino el pecado que muere en nosotros, que nos lleva cautivo a eso, ¿tú me entiendes? A la muerte. Pero no se arrepiente más o menos de un golpe que usted le dio a alguien, o de algo que se robó, no se arrepiente de nada de lo que usted hizo en esos tiempos. O sea, usted vivía su vida haciendo y deshaciendo y no tenía como conciencia para seguir, Dios mío, déjame cambiar. No, porque tú sabes que cuando uno anda haciendo las cosas en el mundo, uno no tiene conciencia de lo que uno está haciendo, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Cuando ya yo conocí la palabra de Dios, entonces el temor se apoderó de mi vida, entonces yo me arrepentí de todas las cosas que yo hice, tú sabes, porque yo viví una vida muy desastrosa, ¿entiendes? Te digo en sentido de cuando yo caí preso en San Cristóbal, ya yo había caído preso en Baní, y de Baní me iban trasladado para La Victoria por problemas. Y de La Victoria fue un problema. ¿Pero qué tipo de problema usted tuvo? ¿Qué tipo de problema era que te caía preso? No, cuando yo caí preso en Baní fue por una escopeta 12. ¿Una escopeta? ¿Y cómo usted consiguió esa escopeta? Esa escopeta, yo me recuerdo, andaba con un muchacho que se llama Edgar, que está preso en Estados Unidos, y con otro que ya era de Baní, que le llamaban Juan Ventura. Ese está muerto ya, Juan Ventura. Y andaba otro que llamaba conmigo César, de allá de la capital, y uno que llama Edgar, de allá de Baní, que está preso en Estados Unidos. Entonces nosotros encontramos esa escopeta en una casa y nos la llevamos. Y yo me la llevé para la capital, entonces Edgar fue conmigo para la capital. Y Juan Ventura se quedó en Baní, pero entonces cuando Edgar volvió de la capital para Baní, entonces lo agarraron preso por el lío de la escopeta. Entonces cuando lo agarraron preso a él por el lío de la escopeta, él fue a buscarme a mí. Pero al no agarrarme a mí, agarraron al otro que andaba con nosotros, llamaba César. Pero el problema fue que cuando agarraron la escopeta, entonces agarrando revólver. Que yo no sabía de esos revólver, pero entonces al no agarrarme a mí, a que agarraron fue a César. Entonces cuando agarran a César con la escopeta y luego revólver, digo, no, eso fue Vladimir que me lo dio a guardar. ¿Entiendes? Ya lo que me echó toda la culpa a mí, toda la culpa a mí. Pero yo no tenía conocimiento de los revólveres. Y de ahí, entonces yo estaba corriendo, huyendo, y un día me agarraron por los Praditos, en una casa, un allanamiento, y de ahí me llevaron al palacio, y del palacio me llamaron y me llevaron para Baní, porque tenía ese caso pendiente, tú sabes, cuando se dieron cuenta que era yo. Pero, ¿qué pasó con ellos después que cayeron presos? Ustedes cayeron presos juntos, usted se fue a correr, ¿no cayeron en la misma cárcel ustedes? O sea, a ellos lo mandaron, por ejemplo, para Najayo, otros lo mandaron para Azo, ustedes lo mandaron para La Victoria, o cayeron en la misma cárcel. No, porque ellos lo soltaron de una vez, ellos salieron rápido, ellos no duraron ni un mes preso, ellos le hicieron diligencia a su familia. ¿Usted fue que hizo el mayor tiempo? Sí, ahí fue cuando me agarraron a mí luego, como yo era que estaba el prófugo, entonces el dueño del caso era yo ya, porque yo estaba corriendo. Yo me di a la fuga, ¿me entiendes? Al ellos estar presente, ellos se declararon inocentes y me echaron la culpabilidad a mí. Entonces, a mí me agarraron porque yo andaba dado a la fuga. Cuando me agarraron que yo andaba dado a la fuga, entonces ahí vino el caso, que yo tuve que durar 6 años preso por ese caso. ¿Y qué lo llevó a los pies de Cristo? O sea, ese cambio tan rotundo que usted obtuvo de ser un tigre de la calle a un pastor de la iglesia. Bueno, cuando yo te puedo decir que Dios me marcó con ese propósito, tú ves, hace tiempo cuando yo estuve por allá, yo te dije que cuando salí de San Cristóbal de traslado, cuando caí preso por homicidio, me mandaron para Baní, y de Baní yo nada más duré 3 meses, y de los 3 meses en Baní me mandaron para el Ceibo. Entonces en el Ceibo yo duré 3 meses también de traslado, y del Ceibo entonces me mandaron para Monte Plata de traslado también, a los 3 meses más. Y en Monte Plata yo duré un mes y 7 días, el mes y 7 días, entonces en un motín entonces que hicimos allá, y un lío grandísimo, y de ahí me mandaron para Jimaní. De Jimaní yo duré 3 meses también en Jimaní, y en Jimaní también era haciendo lío porque yo no quería tener esa cárcel, una cárcel demasiado lejos y una cárcel muy pobre, ¿entiendes? Donde no había mucha influencia. Se pasaba mucho trabajo. Sí, ahí se pasaba mucho trabajo porque había mucha precariedad, entonces uno no quiere estar de precariedad, uno quiere estar en un lugar donde fluya lo que es el alimento y el dinero y la cosa,
Y más cuando uno está en los vicios, uno lo que quiere droga, nada más, uno no quiere comida ni cuarto. Uno lo que quiere droga, donde no hay droga uno no se sentía bien. Entonces en ese momento fue que llegó Dios a su vida. No, yo rodé mucho todavía. Primero, antes de eso, de Jimaní yo llegué a Dajabón. Y de Dajabón yo llegué a La Romana, de traslado entonces La Romana. O sea, usted hacía muchos problemas porque usted andó por mucha cárcel. ¿Qué usted hacía? ¿Daba un mal golpe para que lo mandaran para otra o negociaba con los policías? ¿Cómo usted lo hacía? No, yo siempre provocaba revuelta, era siempre en rebeldía, provocando revuelta, siempre. Siempre buscaba la manera de una rebeldía, ¿entiendes? Yo era rebelde, entonces al yo ser tan rebelde siempre tenía choque con lo que eran siempre los representantes, con los guardias, con los policías. Siempre buscaba quiquillas de enemistades, de chisme, de pleitos, para que se armen los pleitos. Entonces había que tomar una decisión conmigo y me mandaban de traslado en traslado siempre. Entonces yo llegué ahí a la cárcel de La Romana. Y en la cárcel de La Romana sucedieron unas cuantas cosas, porque siempre en todos los pueblos. ¿Cómo que más o menos? Defíname algo que le pasó en La Romana. ¿Qué le pasó allá? No, ahí fue donde yo comencé a visitar la iglesia. Ya cuando yo comencé en la cárcel de La Romana, yo comencé a visitar la iglesia. Y ahí yo comencé a conocer la palabra de Dios. Yo tenía el pelo más largo que tú, yo tenía el pelo que me daba por ahí en trenza, así yo me hacía trenza. Y así yo siempre visitaba la iglesia y de repente yo comencé a leer la Biblia, me comencé a invitar a la iglesia. Y ahí yo comencé a conocer la palabra de Dios y el temor de Dios. Luego de eso yo duré, cuando yo conocí la palabra, yo duré 1 año y medio en la calle siendo evangélico. Y luego que yo salí a la calle, yo duré 1 año y medio siendo evangélico en la calle. Y luego ya yo tenía 3 años en el evangelio, entonces yo me aparté del evangelio y me descarrié. Entonces ahí fue que la vida comenzó a ser más terrible para mí, ¿me entiendes? Más fuerte. Yo entiendo. Pero siempre iba a su iglesia, siempre se mantenía yendo a su iglesia. ¿Y en qué momento Dios lo agarró y le dijo, usted no va a salir de aquí, usted se queda aquí? Bueno, como te digo, en ese tiempo, cuando yo te digo que yo estaba en La Romana, como en el año 2000 por ahí, comenzaron personas que eran profetas y me decían, Dios te llama para que tú seas pastor. Y entonces yo no, como que prácticamente era que yo no quería. Entonces esa era la razón de que por siempre, cada vez yo salgo de la cárcel y saliendo de la cárcel y duró nada en la calle, no duraba nada, 7 meses. Siempre andaba un motín, siempre armaba un lío, un robo y siempre volvía y caía preso. Pero nunca le dieron un golpe de muerte. O sea, que lo llevaron a intensivo. Nunca tuvo ese problema, siempre Dios lo cuidó. Siempre Dios me guardó, te digo el sentido, porque cuando una vez me dieron un golpe fue por la cabeza, me dieron bien duro, pero yo no perdí el conocimiento nunca. Yo perdí la visión en un momento que me dio un golpe en la cabeza, pero yo no perdí la visión. Pero siempre Dios me guardó, siempre Dios me protegió, siempre Dios estuvo conmigo, como dice la Biblia en el Salmo 37, que el ángel de Bacán, pero del que le teme y lo defienden, tú ves. Entonces, como mira, esa es la misma razón que yo te puedo explicar, decirte. Cuando Jesús iba camino al Gólgota con la cruz, dice que apareció un hombre llamado José de Sirene, el cual lo obligaron para que lo ayudara con la cruz. Entonces, Dios siempre manda a alguien que te ayude con tu cruz. Cuando Mardoqueo le declararon al pueblo de Israel, al pueblo judío que iban a morir el día 13 de Sedar, en un mes prácticamente, marcaron una fecha y un mes donde el pueblo iba a ser muerto, todo lo que eran de esa raza lo iban a matar todito. Entonces allí Mardoqueo tuvo a su sobrina Estel, que estaba en el reino, que era la mujer del rey. Entonces por esa causa ella lo protegió y lo salvó. Bueno, cuando José estuvo en la cárcel, dice la Biblia que el carcelero todo se lo entregaba en la mano, que estaba de cuidado de todo, porque solamente el que lo protegía a José era ¿quién? El mismo encargado de la cárcel. Cuando Moisés fue llevado a las aguas, por eso se llamaba Moisés, el nombre Moisés, cuando fue depositado en el río Nilo, la arcilla, entonces ¿dónde fueron a llevarlo para que lo cuidaran? De la hija de Faraón. ¿Tú ves? Y entonces así la cosa, siempre Dios tiene a alguien que te cuida. Cuando tú quieres que tú vas, cuando Dios tiene propósito contigo, cuando Dios te tiene marcado con un propósito para llevar a cabo el ministerio, entonces Dios siempre manda a alguien que te cuide a ti. Me cuentan que usted tiene un refugio para cambiar a las personas que son adictos, algunos andan corriendo. ¿Cómo Dios le da ese don a usted para usted controlar a ese tipo de personas que algunos son antisociales y convertirlo a tal forma que cuando bajan al pueblo nadie lo conoce? No, tú sabes que eso fue, el Señor me dio eso a través de revelación, el Señor me marcó con ese propósito y me dio el nombre del ministerio. El ministerio se llama Ministerio de Fe, Liberación y Restauración, marcado con una señal. Aquí estamos en el Monte de los Olivos,
en la calle La Caoba, detrás de la casa de Caoba. Estamos trabajando con ese propósito, rescatando los aditos por la calle, los viles menospreciados, lo que Dios cogió para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Entonces, Dios me mandó en ese trabajo, ya yo voy a tener 3 años trabajando en ese propósito y la gloria de Dios se ha manifestado porque Dios me ha respaldado. Pasa que cuando ellos llegan aquí al lugar donde estamos trabajando, que nosotros oramos por ellos, entonces el Espíritu se manifiesta y ellos son libertados, ¿me entiendes? Entonces cuando ellos se someten a la obediencia de la palabra, ellos dan el fruto de un arrepentimiento. Entonces ahí se puede manifestar la gracia de Dios en ellos. Entonces ahí que la persona ve la transformación que Dios hace a través de su Espíritu por medio de la palabra, pero Dios siempre va a usar un instrumento para eso, ¿tú ves? Entonces para la gloria de Dios, nosotros somos entre los que somos instrumentos para la gloria y honra de Dios. Y trabajamos en el propósito de la palabra por la gracia de Dios, por su misericordia, porque Dios nos cogió con este propósito. Dios nos marcó con este propósito. Amén, amén, amén. Entonces vamos a dejar el video hasta aquí. Suscríbanse y activen la campanita. Esto fue otro video más con Ale Factory TV.